Vamos a leer todos este versículo, hermanos, porque esta es la palabra de Dios. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Señor, gracias. Gracias por bendecirnos en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. De poder escuchar tu voz a través de ella, Señor. Es a través de ella que nos hablas, es a través de tu palabra en donde te manifiestas a nuestra vida, es en ella donde muestras, Señor, tu amor, pero también, Señor, donde confrontas nuestras vidas y donde también la edificas, Padre. Gracias, Señor, por esa bendición. Hoy seguimos recordando acontecimientos que, Padre, cambiaron la historia, que marcaron el rumbo de la humanidad. Señor, que podamos meditar en estos hechos, no como una historia más, sino valorando en verdad tu amor al entregar a tu Hijo para morir en una cruz, con el propósito de traer vida, Señor, de traer redención a todo aquel que en Él cree. Háblanos al corazón, Padre, por favor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. El título lo tenemos aquí, hermano. Tetelestai, consumado es. Consumado es. Completado el plan de Dios al mandar a su Hijo a entregar su vida. Retomando, hermanos, nuestra enseñanza del día de ayer, Judas Iscariote buscaba la oportunidad de entregar a Jesús. ¿Cuándo era esto propicio, según ellos, hermano? Bueno, cuando las multitudes ya no estuvieran con él. No querían un escándalo, ¿lo recuerda? El lugar propicio para ello era Getsemaní, a las faldas del monte de los olivos, a donde Jesús, ¿usted recuerda qué hacía? Acostumbraba a ir a orar a Dios, a tener comunión con su Padre, a fortalecerse, al buscar su guía. La agonía que Jesús experimentó, hermanos, no estaba ocasionada tanto por el temor a la muerte física, sino por llevar en Él el pecado de todos. Como consecuencia de cargar en Él el pecado del mundo, hermanos, iba a experimentar la ira y, como lo cantábamos, el abandono del Padre, un abandono momentáneo, el golpe más cruel de todos para el Señor. Es algo que rebasa nuestra comprensión, por supuesto. Este canto decía: la espalda a Dios le dio. ¿Cómo que Dios abandonando a Dios? Hermanos, no hay palabras ni ser humano que pueda expresar con todo entendimiento y plenitud lo que ocurrió en ese momento. Pero sí sabemos que tenemos un Dios, el Dios que alabamos, el Dios que permite la vida a usted, el Dios que permite esta iglesia, el Dios que sustenta todo el universo. Ese Dios es un Dios santo, 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 apartado, por supuesto, del pecado, hermanos. La angustia y tensión es tan grande en el Señor, hermano, que seguramente se rompieron sus vasos capilares, fluyendo sangre aún en su sudor. Aunque Cristo pidió al Padre repetidas ocasiones le fuera pasada esta copa, su oración final siempre fue que se hiciera la voluntad de su Padre. Mateo 26:45, hermano, que lo leímos. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado, ¿qué, hermanos? Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dice el verso 46: levantaos, vamos, ved.
Se acerca el que me entrega. Dice el verso 47, mientras todavía hablaba, ¿quién, hermanos? Jesús, mientras él expresaba esto a sus discípulos, vino Judas, uno de los 12, y con él, hermanos, no venía solo, venía con mucha gente. ¿Cómo venía esa gente, hermanos? Venía con espadas, venía con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal. Les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Dice el verso 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó. Se acostumbraba en aquel tiempo el beso como una muestra de amistad, pero también como un profundo afecto hacia alguien. Hermanos, qué ironía, qué ironía. Lejos de mostrar amistad, amor y un profundo afecto, era una señal para entregar a aquel hombre con el que Judas había caminado por 3 años. Que habían compartido el pan, que en su amor el Señor les enseñaba, que los edificaba, que los alimentaba con su palabra y sus grandes enseñanzas. Era un momento muy importante, hermanos, en el plan de redención. Y por un momento piensen en la escena. Era una turba llegando a aquel lugar. Una turba armada, ya lo leímos, con palos, con piedras y antorchas. ¿A quién iban a prender? ¿Acaso Jesús había venido para golpear a alguien, para pelear físicamente con alguien? Vea cómo venían. Habían esperado que ya no estuvieran las multitudes para evitar un problema brusco entre personas. Venían con palos, piedras y antorchas. Por temor a los disturbios, claro, habían planeado aprenderlo de noche. Pedro intentó, hermano, el osado Pedro, el atrevido Pedro, el arrebatado Pedro, intentó, hermanos, por un momento defender a su maestro. ¿Recuerda cómo lo hizo? Se sacó de entre sus ropas un cuchillo, hermano, no era muy largo, si mal no recuerdo era una machaira de cierta distancia. Hermano, ese hombre no lo hizo para quitarle la oreja. Ese hombre seguramente intentó defender a su maestro, intentando quitar la vida de aquel que lo quería prender. Quería defenderlo en ese momento. Pero sabe, recibió Pedro una lección importante de su maestro. Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada, perecerán. No es así, Pedro, como tú lo imaginas. No es con violencia, Pedro. Dice el verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora mismo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12,000, ¿qué, hermanos? Legiones de ángeles. Le está preguntando Pedro. ¿Tú crees que acaso no puedo orar a mi Padre ahorita y Él me puede ayudar? Una legión, está diciendo 12 legiones de ángeles. Una legión de ángeles eran 6,000 ángeles, hermanos. Es decir, 12 legiones eran 72,000. No personas, no ejércitos bien armados, ángeles del Señor. ¿Acaso no sabes, Pedro, que oro a Dios o que mi Dios, mi Padre, quiero decir, no va a ayudarme? Mateo 26, 56. Mas todo esto, hermanos, sucede, les dijo, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Pausa ahí, hermanos.
¿Acaso el Padre Dios, el que creó el universo con la palabra de su poder, no iba a poder o tener el poder de salvar a su Hijo? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo salvó? ¿Por qué no envió a estos miles de ángeles que hubieran acabado en ese momento así con las cosas? Porque había un plan que cumplir, hermanos. Un plan glorioso por el cual alabábamos a Dios ahorita. Un plan como nunca antes, hermanos. Y retomo el verso 56. Mas todo esto sucedió para que se cumplan las escrituras de los profetas, hermanos. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y hay un personaje por ahí, hermanos, que solo lo traigo a recordar. Dice Marcos, recuerde que estamos entrelazando los evangelios que narran un mismo evento. En Marcos capítulo 14, verso 51, en ese momento cuando aprendieron a Jesús sucedió algo ahí, singular, hermanos. Marcos 14, 51, dice, pero cierto joven, ¿qué hacía, hermanos? Le seguía, cubierto el cuerpo ¿con qué? Con una sábana, y le prendieron también a él, lo sujetaron. Dice el verso 52, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era este varón? No se sabe, hermanos. No se sabe quién es. Algunos le dan nombre, pero la realidad es que la Biblia no describe. Pero ahí estaba siendo también testigo, y el Espíritu Santo permitió plasmar también esa pequeña narración. Había una persona que fue aprendida, que estaba ahí, pero incluso se fue desnudo. Ahora, hermanos, el Señor fue aprendido y llevado al concilio. ¿Recuerdan ante quién? El sumo sacerdote Caifás. Ahí en Mateo 26 se narra todo esto. Para ese tiempo, hermano, las autoridades ya habían decidido algo: condenarlo a muerte. Y pongo énfasis aquí porque supuestamente se iba a hacer un juicio. Ellos ya habían determinado lo que iban a hacer con Jesús. De tal manera, hermanos, que realmente aquel juicio fue un simulacro de justicia. Hermanos, fue solo una farsa. Ya en su corazón habían decidido lo que iban a hacer con el maestro. Y sabe, las leyes de aquel tiempo prohibían juicios nocturnos. No era correcto, ya estaban violando la ley. La ley en aquel tiempo prohibía juicios nocturnos y también prohibía, hermanos, juicios precipitados. Estaban violando la ley. Y prohibía la ley esto, hermanos, con el fin de evitar errores, de causar una injusticia. Dice Juan 18, no lo busque, que le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, y le realizaron ahí un interrogatorio a Jesús, tratando de encontrar un pretexto para condenarlo. ¿Lo encontraron, hermanos? No, ninguno. No lo encontraron. ¿Por qué, hermanos? Porque no lo había en la vida de Jesús. Y buscaban, como no encontraron pretextos, buscaron testigos, a como dé lugar, hermano. Testigos falsos. Que hablaran falsedad y mentira. ¿Cualquier coincidencia ahora, hermanos? Testigos falsos, hermanos. Y los llevaron para acusarle. Mateo 26, 63. Mas Jesús, ¿qué hacía, hermanos? Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo
de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ¿en dónde, hermanos? Sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Verso 65. Entonces el sumo sacerdote Caifás rasgó sus vestiduras, hermanos, rompió en señal de protesta, de indignación por lo que había dicho Jesús. Realmente era un hipócrita. Diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Verso 66. ¿Qué os parece? Continuó diciendo. Y respondiendo ellos dijeron, ¿es reo de qué? De muerte. Y note, verso 67. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban. Le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Para los judíos, hermano, el insulto supremo era escupir el rostro de una persona. Realmente había un resentimiento muy grande en contra de Jesús. Lo golpeaban una y otra vez, hermanos. Si un golpe, hermanos, y valga la expresión, pido perdón por la expresión, tomar la ilustración en cuanto a un ring de box, hermano. Si esos hombres se golpean con un guante y quedan desfigurados, imagínense así a puño limpio y diferentes personas uno tras de otro, hermanos, recibió nuestro Salvador un castigo tremendo, tremendo. ¿Cómo pudo haber sido castigado el rostro de nuestro Señor y Salvador por nosotros? Por usted y por mí. ¿Cómo pudo recibir ese castigo? Lo hizo por amor. Porque tuvo misericordia de nosotros. Y la sigue teniendo cada día. Cada día. En eso reconocieron a Pedro. Pero él le negó. No conozco a ese hombre, dijo. Horas antes había dicho, no te negaré, Señor, mi vida daría por ti. ¿Qué pasó con Pedro en ese momento? ¿Qué pasó con Pedro que en unos minutos antes o momentos antes le había dicho, le había prometido fidelidad, ¿no es cierto? Aún dar su vida, no, Señor, yo mi vida de por medio por ti. Y a los minutos dijo, yo no conozco a ese hombre. ¿Qué reflexión trae eso a nuestra vida como creyentes? ¿Qué enseñanza trae eso a cada uno de nosotros, hermano, como seguidores de Cristo? Hermanos, no debemos confiar en nosotros. No debemos confiar a veces en nuestro corazón y cuidado de tomar decisiones en nuestra carne, en nuestras emociones. Era un momento crítico, sí, pero Pedro negó a aquel que decía amar. Confiar en nosotros mismos, hermano, nos lleva a tener una reflexión de no caer en ello, porque estaríamos en peligro de caer como cayó Pedro. Mateo 27:1, Jesús ante Pilato, hermano.
Mateo 27:1. Venida la mañana, recuerde que lo aprendieron ¿de qué? De noche. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo ¿contra quién? Contra Jesús. ¿Para qué, hermano? Para entregar la muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pilato prontamente, hermano, se percató de que todo lo que querían los miembros del Sanedrín era que se llevara a cabo la sentencia que ellos ya habían decidido. Él pudo darse cuenta de ello. Mientras tanto, Judas, hermano, ¿qué hacía? Bueno, llegó un momento en que cuando esto acontecía ante Pilato, Judas se colgó. Se colgó de un árbol, la soga no resistió y se estrelló en un despeñadero. Dice la palabra de Dios que su cuerpo se reventó por la mitad. Y sus entrañas fueron expuestas. Lo puede leer en Hechos capítulo 1. Esto sucedió ahí, hermanos. Entonces Jesús fue interrogado por Pilato sin conseguir, hermanos, nada, ni una sola respuesta. Mateo 27:14 dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador, ¿qué hizo, hermano? Se maravillaba mucho. ¿Cómo es posible? No protesta, no dice nada. Verso 15, ahora bien, en el día de la fiesta, dice la Escritura, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera el pueblo. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Se soltó a un hombre llamado Barrabás, que era ladrón, que era homicida. Eso decidió el pueblo en vez de soltar a aquel que era justo y santo. Eso decidió el pueblo. Hoy el pueblo, la gente, me refiero a la sociedad, sigue decidiendo para ellos, para sus bienes, para sus deleites, y sigue rechazando al Señor. Por eso que es importante que en este tiempo, hermano, podamos compartir el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Es el que puede quitarles el velo de los ojos, el velo del alma. Él vino a dar vista a los ciegos, hermano. Por eso hoy podemos ver. Por eso hoy podemos tomar la Biblia y podemos entenderla. Por eso hoy la palabra de Dios nos alimenta, nos llena, nos emociona, hermanos, de poder recibir el consejo directo del corazón de Dios por medio de su palabra. Es el libro para la vida. Hay jóvenes aquí, gloria a Dios por ustedes. Es el libro para la vida que los va a llevar y las va a llevar a tomar decisiones en el Señor. Esas serán las mejores. Ese es el libro que les va a decir, santifícate. Ese es el libro que les va a decir, camina en el temor de Dios, en rectitud, no te apoyes en tu propia prudencia. Él puede enderezar tus caminos. Ese es el libro que les va a bendecir. Que va a bendecir a sus hijos cuando los tengan. Que va a bendecir su matrimonio cuando se unan en matrimonio para la gloria de Dios. Mateo 27:19, y estando él, es decir, Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir algo. No tengas nada que ver con este, ¿qué, hermanos? Con este justo. Porque hoy he padecido mucho a causa de él. En otras palabras le está diciendo, cuidado con lo que vas a hacer. Él no es culpable, no ha hecho nada. Cuidado.
Un poquito adelante, en el verso 24, Mateo 27, 24, viendo Pilato que nada adelantaba en su interrogatorio, sino que se hacía más alboroto de la gente, hermanos, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este, y otra vez, justo. Allá vosotros. Pero hermanos, no bastó. Y Pilato mandó flagelar al Señor Jesús, esperando que el pueblo calmara sus ánimos. Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, hermanos. Era como un lugar estratégico para los altos mandos de los soldados romanos, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, hermanos, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, como burla, como ese manto escarlata era solo para los reyes. Y pusieron sobre su cabeza, hermanos, una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, es decir, se burlaban, le denigraban, se mofaban de él, diciendo: salve el rey de los judíos. Seguramente esa espina llegó a tocar sus partes óseas, hermano, con toda certeza. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en su cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron, ¿para qué, hermanos? Para crucificarle. La historia nos dice, hermanos, que la flagelación era algo sumamente cruel. Sumamente cruel. Los látigos eran, o tenían en las puntas varios listones de cuero, con pedazos de hueso de animal, o con pedazos de metal. Lo hemos dicho en otras ocasiones, que un latigazo con ese instrumento, hermano, al jalar podían desgarrar la madera, un tablón. Imagínense qué podía pasar con la piel de un ser humano. Existen descripciones históricas que al flagelarlos quedaban expuestos sus músculos, quedaban expuestas las venas, si es que no se habían roto, quedaban expuestos sus intestinos, incluso, escuche bien, partes de sus huesos. Era tan cruel el castigo que parte de los huesos de nuestro Salvador fueron expuestos. Jesús, a quien alabamos, a quien exaltamos, fue brutalmente flagelado. Hoy el mundo está de fiesta. Bueno, me refiero a que mucha gente hoy celebra tiempos de descanso. Hoy recordamos esto, no fue ese día, decía nuestro hermano Dani. No importa qué día fue, hermano, tenemos que recordar la muerte de nuestro Salvador. Cada día que Él entregó su vida por nosotros, y que hoy tenemos libertad, y que ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, y por tanto debemos ser luz en este mundo. Llevando una vida diferente, en verdad diferente, iglesia. Brutalmente flagelado. Hay narraciones que afirman que el simple hecho de haber observado ese castigo brutal, las personas quedaban marcados en sus mentes de por vida.
de por vida. No podían olvidar ese castigo. No podían olvidar lo que habían visto. Fue desnudado y atado a un poste, no había pavimento, recuerde usted. Fue desfigurado, hermanos. Quedó como una masa sin forma, lo leímos en Isaías. Vamos a Isaías 52:14. Dice, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue que, hermanos, desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía ser un ser humano, imagínenlo. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Me imagino el castigo que recibió, hermano. Ese castigo que le correspondía, ¿a quién cree? A nosotros mismos. Los condenados, recordemos, cargaban su cruz y eran exhibidos por las calles. Antes de clavarlos, los amarraban o los ataban del torso, de los brazos y de las piernas. Clavaban un rótulo con el nombre del reo en ocasiones y la causa de su crucifixión, la causa de su castigo. ¿Sabe cuál era la acusación de Jesús? Por proclamarse rey. Decía, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Algunos que eran crucificados, hermano, tardaban hasta 4 días en agonía. Cristo colgó de un madero, hermanos, por nuestra salvación, y su vida en ese madero duró 6 horas. Solamente. 6 horas antes de morir. ¿Qué estaba sucediendo ahí, hermano? Escuche, el infierno eterno que le tocaba a usted y me tocaba a mí, el Señor Jesucristo lo sufrió solo en unas cortas horas. El castigo, hermanos, en el tormento eterno de toda la humanidad que había de creer en Él, de toda persona que ha entregado su vida a Él y entregará su vida a Él, estaba en Él en ese momento. Un castigo eterno de millones de personas. Sobre Él, sobre Cristo. Por eso, hermanos, cantamos al amor del Señor. Por eso cantamos a su amor incomprensible para nosotros. Ahí en esa cruz expresó cosas importantes, frases importantes el Señor. Vamos a Lucas 23:33. Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Recuerda sus nombres? ¿No? ¿Nadie recuerda sus nombres? Quiero ver si están despiertos, hermanos. La Biblia no habla de nombres, ¿saben? No hay nombres para ellos. Por ahí si oyó algún nombre, pues dígale a su hermano, hermana, ponte a leer la Escritura. ¿Vale? No, hermano, no tenía nombre, la Escritura no lo dice. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, hermanos.
Qué ejemplo, hermanos, tan tremendo de Cristo para nosotros. Se habían burlado de él, le habían escupido el rostro con desprecio y burla, le golpearon, hermano, en su cuerpo hasta dejarlo sin forma. Había sido tremendamente lastimado, desgarrado por los azotes, y sin embargo, él clamó al Padre intercediendo por sus agresores que le estaban llevando a la muerte. ¡Qué ejemplo para nosotros! Todo creyente, seguidor de Cristo, debe seguir los pasos del Maestro. Debemos de imitar su carácter, el carácter de nuestro Señor, de cómo nosotros debemos vivir. Como sus seguidores debemos actuar ante quien nos ha ofendido. ¿Cómo actuamos? Perdonando ante alguien que nos haya hecho daño. Por mucho daño, hermano, que haya hecho una persona o nos haya causado alguien, como seguidores de Cristo debemos seguir el ejemplo del Señor y no solo perdonarlo, sino interceder ante Él, ante el Padre por ellos, quiero decir. Él lo hizo. ¿Alguien le ha dañado, hermano? ¿Le ha dañado tanto su corazón? Seguramente. Alguien sí. Si usted es hijo o hija de Dios, usted tiene que perdonarlo o perdonarla. Y si no, debe usted preguntarse si es hijo o hija de Dios. Y debe de perdonar, no solo perdonar, sino interceder al Señor en oración al Padre por esa persona. Amén, iglesia. Amén. Ejemplo tenemos en Cristo. Antes de conocer a Cristo, ¿cuántas veces ofendimos nosotros mismos a alguien? ¿Cuántas veces dañamos la vida, el corazón de las personas, incluso de nuestros familiares? Nunca olvide, hermanos, que alguien que conocía al Señor oró por nosotros. Alguna mujer, algún varón de Dios en su momento oró por nosotros. Tal vez nuestros abuelos. Que perseveraron llevando a varios de ustedes a la iglesia de chicos. Tal vez nuestros propios padres que intercedían en oración por sus hijos para vernos un buen día entregados al Señor. ¿No es cierto? El Señor escucha las oraciones, hermano. El Señor escucha el clamor de su pueblo. Él sabe cuando tenemos que perdonar y debemos perdonar. Debemos perdonar así como Él nos ha perdonado. Y orar por el perdón de quienes nos han ofendido y dañado, pidiendo de la misericordia de Dios para ellos. Lucas 23:39. Una expresión más de Cristo en la cruz. Lucas 23:39 nos dice, y uno de los malhechores, no tiene nombre, ya quedamos, ¿verdad, hermano? Que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, levántate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma, ¿qué? En esa misma condenación, es decir, mira, también vas a morir como Él, y ni aún así temes. Verso 41, nosotros a la verdad, justamente, ¿qué? Ellos reconocían que merecían ese castigo, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y aquí viene algo tremendo, hermanos. Y dijo a Jesús, uno de ellos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De verdad, hermanos, una exclamación no esperada. Es sorprendente lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? En las condiciones en las que Él se encontraba. En plena cruz.
En pleno momento de muerte, la fe que Dios pone en el corazón de una persona. Esa fe viene a ese hombre que estaba al lado de Jesús, que estaban en las mismas circunstancias de momentos de muerte, estaban crucificados, pero eso no importó a aquel que tuvo fe. Reitero, hermanos, impresionante. Nuestra fe dada por Dios, o la fe dada por Dios a un hombre que estaba confiando en alguien que estaba a punto de morir. Un hombre que estaba crucificado a punto de morir, puso su plena confianza en alguien que también estaba a punto de morir. Esa es fe puesta por Dios, hermanos. La fe que Dios sigue poniendo en muchas almas para salvación de aquellos que creen. Una fe dada por Dios para poder decir: acuérdate, Señor, de mí cuando vengas en tu reino. Una fe que nos lleva a decir: Señor, estoy viviendo momentos difíciles, pero yo confío en ti porque tú eres soberano, Señor. Una fe que le dice a la mujer de Dios: Señor, esto me duele, pero me voy a sujetar a mi esposo porque quiero glorificarte. Es una fe que ponen los hombres a decir: Señor, quiero amar, ayúdame a amar un poquito tan solo como tú amas a tu iglesia, que yo pueda amar a mi esposa. Es esa fe que Dios pone, hermanos. Qué tremendo lo que sucedió con ese hombre. Dios realizando la obra de salvación en un pecador que se arrepiente. ¿Y en qué circunstancias? ¿No le parece? ¿Cómo un hombre pudo confiar en otro hombre que a sus ojos estaba a punto de morir igual que él? ¿Cómo en esa condición tan desfavorable un hombre pudo tener fe en otro hombre que parecía no poder hacer nada por él, que parecía no tener esperanza? Es Dios el que pone esa fe, hermanos. Sin lugar a dudas, la fe sobrenatural de Dios vino al corazón de ese malhechor. Por ello pudo ver la salvación en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Muchas personas hoy en día les invitas a la iglesia, les invitas a los estudios bíblicos, a buscar de Cristo, y en realidad no pueden ver la salvación en Cristo. No pueden tener un deseo por estos eventos, hermanos, hasta que nazcan de nuevo. Por ello no vienen a Él. Se necesita seguir orando. Se necesita la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas, como la necesitamos todos nosotros en su momento. Todos nosotros necesitamos. Alguien oró. Dios actuó en el día que Él lo determinó en nosotros. Vino su Espíritu Santo a morar en nosotros. Por ello debemos, porque no sabemos en qué circunstancias Dios desea salvar a alguien. Por muy dura que sea, por muy difícil que podamos ver, hermano, hay esperanza en Cristo Jesús para salvación. Por ello debemos mantenernos en oración. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, hermanos. De Dios, que tiene misericordia. La salvación es de Él. Compartamos el Evangelio a toda persona, cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. No sabemos cuándo el Señor le salve a esa persona, pero también, hermanos, compartamos a Cristo sin palabras. Compartamos a Cristo con nuestra forma de vivir, de hablar, de perdonar, de amar, de ser pacientes, de no pagar mal por mal. El mundo allá afuera dice: no, el que me la hace. Jesús es nuestro ejemplo, hermano. Otra expresión más que el Señor mencionó en la cruz se encuentra en Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, ¿a quién era, hermanos?
Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después le dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió. ¿En dónde? En casa. Es una muestra, hermanos, de amor, un amor abnegado. Jesús estaba sufriendo en ese momento. Sí, pero también su mamá en su corazón estaba sufriendo también. Hasta donde podemos entender, José, hermano, el esposo de María, pues pudo haber ya partido, porque si no hubiera muerto, seguramente lo mencionarían los evangelios. Tampoco ningún evangelio menciona su muerte. Suponemos que ya estaba con el Señor. Por eso, Jesús quería una compañía como un hijo para su madre. En este caso, en el apóstol Juan. Jesús, conociendo el sufrimiento y el dolor de su madre, hermanos, lejos de preocuparse por su situación, su dolor, la agonía que él estaba viviendo, une la relación entre Juan y su madre para consuelo entre ellos y para compañía entre ambos. En otras palabras, le estaba diciendo a su discípulo amado: cuida a mi madre. Y de alguna manera a su madre le estaba diciendo: aquí tienes un hijo que te va a acompañar, porque él estaba a punto de morir y que ahora tendría un hijo en Juan. ¿Sabe qué estaba mostrando Jesús aquí, hermanos? Abnegación. ¿Qué es la abnegación, hermano? Es renunciar a los deseos e intereses, mostrando sacrificio para bendecir a otros. En este caso es su madre. La abnegación de Cristo en la cruz es un ejemplo para cada uno de nosotros. Es decir, hermanos, debemos ser sensibles ante tanta necesidad de conocer a Dios, debiendo compartir el evangelio nosotros a otras personas. Se debe mostrar abnegación para servir a la iglesia. En muchas ocasiones, en el servicio a la iglesia, tenemos que hacer a un lado nuestros propios intereses para servir a otros, llegar aquí más temprano, dejar un poco más pronto la cama, qué sé yo. Debemos mostrar abnegación para estudiar. Si alguien da clases aquí, por ejemplo, las hermanas tienen que dejar varias cosas para poder preparar sus estudios, hacer a un lado cansancio, levantarse temprano para venir a la iglesia y preparar el lugar y las clases para servir al Señor y enseñar a los niños. Abnegación, hermano. La realidad es que pocas personas están dispuestas a someter sus intereses personales y ver por los de los demás. Meditemos en ello, hermano. Tenemos ejemplo en Cristo, amén. Otra expresión de Cristo, Mateo 27, vamos desde el 45, Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo, ¿qué, hermanos? Ahí en la cruz hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Y sabe, hermano, hay estudios bien documentados porque muchos hablan, es que un eclipse a esa hora. No, hermano, no era ni la época ni las condiciones del movimiento terrestre para un eclipse. Todo eso está documentado. Todo se oscureció, hermanos. Algo había pasado, algo extraordinario. El Hijo de Dios estaba por morir. Y dice Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí. En arameo, el lenguaje del Señor, le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, es la única vez en la Biblia en donde Jesús no se refiere al Señor como Padre.
por esa separación momentánea. Le dice, Dios mío, Dios mío. ¿Qué sucedió en ese momento, hermano? Las palabras quedan sumamente cortas, pero podemos entender que Dios estaba ahí descargando su ira en quien llevaba tu pecado y mi pecado y el pecado del mundo. Un Dios santo, no tenía nada que ver con el pecado, y el pecado del mundo lo llevaba el Señor sobre sí. Vemos aquí una declaración, hermano, que muestra lo tremendo que es el pecado, y a su vez la absoluta santidad de Dios. Tan horrendo es el pecado para Dios que por un momento, hermano, por un instante en la eternidad, tuvo que separarse de su Hijo, a quien amaba grandemente, quien llevaba sobre sí el pecado de todos nosotros. Esto era lo que le había llevado en Getsemaní, hermano, como lo leímos ayer, estando en agonía extrema, oraba más intensamente. Mientras Jesús estaba sintiendo ese enorme peso del pecado, estaba experimentando su separación de Dios el Padre por única vez en toda la eternidad. Ese era el momento, hermano. Ese era ese momento. Por esa separación, hermano, era una unión inseparable entre Jesús y el Padre. Por esas separaciones que Jesús deseaba que pasara de sí, ¿qué? La copa de la ira santa de Dios. En esa abnegación y gracia de Cristo, voluntariamente fue hecho maldición por nosotros. ¿Puede dar gloria a Dios, hermano? Por nosotros, amados. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por nosotros, hermanos. Ese sacrificio sustitutorio debe traer a nuestra vida una cosa. ¿Qué cosa, hermanos? Gratitud, gratitud. Todos los días de nuestra vida por lo que Jesús ha hecho sin merecerlo nosotros. Sin merecerlo. El que es salvo, verdaderamente su gratitud se verá reflejada en adoración, hermano, en honrar a Dios por medio de su obediencia al Señor. Obediencia al Señor. Otra exclamación que tenemos de Cristo en la cruz, Juan 19:28. Después de esto, subiendo Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? Tengo sed. Esto nos muestra, hermanos, que nuestro Salvador, hermanos, sufrió experimentando necesidades como usted y como yo. En su humanidad, claro. Como cuando estudiamos la serie Conociendo a Jesús, ¿recuerdan? Que vimos que en su humanidad había experimentado hambre, sed, cansancio, etc. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ¿qué, hermanos? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de nosotros. Él sabe las batallas que tenemos. Él sabe las tentaciones que tenemos. Él sabe la fragilidad que a veces llegamos a tener, hermano, y Él se compadece de nosotros. Porque Él pasó por todo ello con una cualidad: que no pecó nunca. Nunca pecó. Aún, hermanos, en la cruz el Señor mostró en su humanidad que conoce nuestro sufrimiento como humanos. Hermanos, no olvide esto: el Señor entiende y se compadece cuando en nuestra humanidad sufrimos y padecemos. Por eso podemos ir a Él. Él nos entiende, hermanos, y Él se compadece de nosotros.
Y Él nos da de su favor, de su gracia. Juan 19:30. Una expresión más. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, tetelestai, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dice Marcos 15:37, no lo busque, a gran voz expiró. Consumado es, tetelestai, significa cumplido. Es como si el Señor hubiera dicho: Padre, he cumplido tu plan, he cumplido tu tarea, salvar a los pecadores que han creído en tu Hijo. Un solo sacrificio, hermanos, no hay otro sacrificio. Una sola vez y para siempre, un sacrificio eficaz. Uno solo para siempre que da vida a quien no la tiene. Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y vean qué versículo sigue, hermanos. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, es decir, completos, para siempre. ¿A quiénes? A los santificados, a nosotros. El sacrificio para el perdón de pecados estaba consumado, hermanos. Ya está hecho ese sacrificio. Ya está hecho. Lo que necesita el hombre para salvación es venir a Cristo y creer en quién es Él y en lo que hizo y por qué lo hizo. Esto nos lleva, hermanos, a meditar que tenemos una tarea que realizar. Jesús en la cruz murió afirmando haber concluido la tarea del Padre, la tarea que le había encomendado. Dice 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció ¿para qué, hermanos? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Dice el 1 de Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor sigue manifestando el poder de la cruz hoy en día. El Señor sigue manifestando su misericordia a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe a Él. El Señor en las cárceles, ahí hay evidencias, hermano, en la red de cómo hombres tremendos hicieron cosas abominables en el mundo, como aún estando ahí tienen el gozo y la libertad en su corazón que solo Cristo les pudo dar. Amén. Tremendo, hermano, tremendo, impresionante. Y no tienen la libertad física porque van a purgar una condena ahí, tal vez perpetua para toda su vida, pero ellos se saben libres en Cristo Jesús, libres del pecado, libres del gobierno del pecado en su vida. Eso es verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús. A eso vino el Señor, por eso entregó su vida en la cruz. Cristo es nuestro ejemplo de un trabajo realizado. Dijo: tetelestai, he cumplido, Señor, tu plan. ¿Qué trabajo tenemos que realizar nosotros, hermano? ¿Qué nos encomienda Dios? Es santificarnos, es perdonar unos a otros, es amarnos, pero también la gran comisión, proclamar el Evangelio de Cristo a quien no conoce al Señor. Primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por quién, hermanos? Por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz que es admirable. Amén. A su luz admirable. Por último, Cristo en la cruz exclamó lo siguiente, Lucas 23:45. Y el sol se oscureció. ¿Y el velo de dónde, hermano?
del templo se rasgó por la mitad, dice el verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué sucedió con el velo del templo? El velo se rasgó, hermano, de arriba hacia abajo. El velo, ¿recuerdan qué dividía? El lugar santo del lugar santísimo. Hermanos, no era cualquier velo. No era un velo así delgadito como la tela que conocemos, hermano, escuche. Era un velo que medía varios metros, medía 18 metros de alto, pónganlo en su mente. Era un velo, hermano, con tejido de ciertos hilos que tenía un espesor aproximado de 10 centímetros. ¿Imagina el peso de esos 18 metros y de ese grosor? Josefo, narrador, dice que si se amarraran 12 bueyes o caballos, perdónenme, no recuerdo el animal, pero animales fuertes, que si se amarraran al velo y cada uno jalara en sentido contrario, no podían romperlo. Obviamente era la manifestación de Dios, hermanos. Obviamente Dios. El sacrificio de Cristo había dado acceso directo al Padre. Hoy tenemos acceso al Dios del universo, hermanos. Por el sacrificio de Cristo. Acompáñeme a Hebreos 10:19. Antes de leer, repito esto, hermanos, el sacrificio de Cristo había abierto ese acceso directo al Padre. Y aquí en Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, vea el versículo 2. Acerquémonos, hermanos, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, esto es glorioso. El Señor, a través de su vida, abrió el canal. No hay otro canal para ir al Padre. Dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Acerquémonos a Dios como hijos de Dios, como hijas de Dios, confiadamente. Acerquémonos a Él, que Él nos recibe, que Él nos escucha, que Él nos da fortaleza, que Él nos consuela. Podemos acercarnos al Dios de la gloria en cualquier momento, en cualquier lugar, hermano. Solo se requiere un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En todo tiempo, hermanos, Cristo confió en su Padre. Él sabía que le resucitaría. Él sabía que era su Hijo amado en el cual tenía que complacencia. Él sabía que le resucitaría para estar a la diestra de su Padre en gloria para toda la eternidad. Y es a donde está ahora. Por todo esto, Cristo es nuestro ejemplo. Una vida ejemplar, hermano, hasta la muerte.
Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de ¿qué? De testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puestos los ojos ¿en quién, hermano? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, el gozo que le esperaba después de ese sufrimiento, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, es decir, la desgracia de vivir ese momento y la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un hombre abajo de esa cruz, cuando vio todos los acontecimientos, porque hay muchos más, tembló, se oscureció. Hubo personas que salieron de sus sepulcros cuando Jesús murió. Un hombre ahí, un centurión, hermanos, que vio todo lo que había acontecido. Ahí en Mateo 27:54. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él, ¿qué hacían? Guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Eso dijeron. Verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué vería ese centurión, hermano, de la guardia romana? A muchos que pasaron por la cruz, a muchos malhechores que fueron crucificados. ¿A cuántos no vería? ¿Cuántas exclamaciones de dolor no pudo haber él guardado en sus pensamientos? Había muchas crucifixiones. ¿Qué vería el centurión? ¿Qué se preguntaría en su mente acerca de Cristo? No protestó, fue humillado, le escupieron, fue lacerado, desfigurado. ¿Cuántas muertes, reitero, no presenció ese centurión? Pero seguramente vio algo diferente en Cristo. Todo lo que se manifestó en ese momento, sobrenatural. Incluso pudo ver a alguien que entregó y puso su vida en confianza en manos de alguien que estaba muriendo, a ese malhechor. Y pudo escuchar que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y pudo escuchar cuando el Señor le dijo que estaría con él ese mismo día en el paraíso. En verdad había dado muerte al Hijo de Dios. Había sido consumada la encomienda de Dios el Padre en su Hijo Jesucristo. Morir en una cruz para satisfacer la justicia de Dios. Cristo pagó lo que solo Él pudo haber pagado. Alguien sin mancha, alguien santo. Cristo mismo pagó, hermano, porque Él es Dios. Fue allí en esa cruz en donde Cristo venció la muerte, trayéndonos perdón y libertad verdadera. Termino con estas preguntas. ¿Para qué sufrió Cristo? ¿Para qué padeció todo lo que hoy en una manera muy resumida recordamos? ¿Para que sigamos viviendo de la misma manera? ¿Para qué padeció todo esto? ¿Acaso no debe de haber crecimiento en fruto en todos sus hijos e hijas?
¿Acaso no debemos reflejar cada día más un poquito acerca más del carácter de Cristo? Mediten su vida. Yo hago en la mía eso mismo, hermanos. El Señor no entregó su vida para que sigamos viviendo igual. No, mis hermanos. Cristo sufrió por aquellos que habrían de creer en Él. Él nos redimió. Él pagó. Él compró nuestra vida, ¿sabe? A un gran precio. Al precio de su sangre, de su propia vida. Para quitar el pecado en nuestra vida. Para que ya no andemos más en Él. Lo hizo para darnos vida, para transformarnos y vivir ahora, hermanos, para la gloria de Dios. Ya no para nuestra carne. Es impresionante lo que dice 1 Corintios 6:20. Vamos ahí, por favor. ¿Por qué tenemos que llevar una vida distinta, hermanos? Porque alguien pagó por nosotros. Ese es Jesús. ¿Lo tiene? Dice, porque habéis sido, ¿qué, hermanos? Comprados por precio. Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su vida, si usted ha entregado su vida a Cristo, su vida le pertenece a Él. Y la gloria debemos manifestarla a través de todo lo que hacemos, hermanos. Ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Santifiquémonos, caminemos en el temor de Dios, considerándolo en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones. Y Él va a dar rectitud a nuestros pasos, hermanos, para que llevemos una vida que en verdad le glorifique en un mundo que está caído, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga su iglesia. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por recordarnos estos acontecimientos que, Señor, siguen sorprendiéndonos. Gracias, Señor, porque aunque no alcanzamos a comprender la magnitud de tu amor, Señor, sabemos que nos amas de una manera incomprensible para nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en ocasiones no valoramos, Señor, lo que tú has hecho. Por diluirnos a veces en el andar en este mundo, Señor. En los afanes de la vida, Padre. Perdónanos, Señor. Conoce nuestra vida. Perdónanos porque a veces olvidamos, Señor, estos hechos maravillosos que por tu amor, Señor, enviaste a tu Hijo a salvarnos. Que los tengamos presentes, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas, porque bien sabemos que tenemos batallas, Señor, en un cuerpo que no ha sido glorificado. Pero también que no se nos olvide que tú no nos dejaste solo, que enviarías a tu Espíritu Santo, Señor, el cual mora en nosotros para recordarnos tu palabra, Señor. Alabado sea, Señor. Bendita sea tu palabra, que es esa lámpara a nuestros pies, Señor, y esa lumbrera que nos guía en cada paso, Señor, que damos. Gracias por tu Hijo, por tu amor, por traernos, Señor, la libertad que solamente, Señor, pudo traernos la propia vida de tu Hijo, Señor. Solo eso pudo satisfacer, Señor,
el pago, Señor, acerca del pecado, que es la muerte. Hoy tenemos vida, Señor. Hoy tenemos vida en Él. Por ello te agradecemos, Padre. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia. Que podamos compartir lo que hoy hemos recordado, Señor. Ayúdanos, Padre. Y permítenos estar aquí el próximo domingo, Señor, proclamando tu resurrección, Señor. Tu resurrección, porque tú vives, Señor, y reinas por los siglos de los siglos. Te damos gracias. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a terminar con una alabanza a nuestro Señor. Hubo poder en esa cruz, hermanos. Amén. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo camino al Gólgota, pecador su juez, golpes por la cruel, clavos colgado en cruz. El poder de la cruz. el poder De la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz.
nuestro Dios, hermanos. Que el Señor, den un aplauso al Señor, hermanos. Es alabanza a Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. El domingo nos vemos, si Dios lo permite, hermanos.